Hubo gallegos que vinieron para Cuba, hicieron negocios aquí, plantaron negocios, y eso sí lo oí decir yo. Mi papá fue el único gallego que no hizo negocio. Mi papá vino 16 años para acá, como yo te conté. Pero él se dedicó a trabajar. Él vino y estaba en los jardines, unos jardines que había por ahí, por donde está la fábrica de vinos ahora, el mundo. Ahí había unos jardines que eran de mi tío. De mi tío, el esposo de mi tía, la hermana de mi mamá. Ellos tenían, ahí cerca del Club de Cazadores, había un lugar que le decían el Club de Cazadores, que Hemingway iba a tirar ahí, a aprender a tirar y todas esas cosas. Y ahí cerca había una finca grandísima, todo sembrada de flores. Y el esposo de mi tía, y ellos tenían una casa cerquita ahí. Por ahí, por donde está, que ahora hay un correo. Después que tú pasas, que vas cogiendo ya para la oncena, antes de eso hay un correo ahí. Todo eso era el Club de Cazadores y una finca. Y esas flores las cultivaba el esposo de mi tía. Y mi papá fue a trabajar con él. ¿Por qué? Y ahí se enamoró de mi mamá. Ahí conoció a mi mamá también y se enamoró de mi mamá. Y él era el que atendía ese campo de flores. Las cultivaba entre ellos. Y vivía. Y mi papá nunca le faltó dinero. Y ya después, mi mamá se fue con mi papá. ¿Había necesidad de irse para otro país? Como ahora. No. La gran emigración que hay ahora. Aquí antes había pobres y había ricos. Había ricos, ¿por qué? Porque tenían fábricas y cosas y tenían dinero. Pero los pobres, los que no tenían dinero, ellos no pasaban hambre. Porque nosotros éramos pobres, toda mi familia, y nosotros comíamos de todo. Había para pobre y para rico. Nosotros, mira, la comida que se comía en mi casa: pago, serrucho, cherna, bacalao, tasajo, carne de res, de todo se comía en mi casa y éramos pobres. ¿Sí? Y nada más que trabajó siempre, mi mamá nunca trabajó en la calle. Y nos pasamos hambre. Hace poco me encuentro un comunista y me dijo que en aquella época había racismo, ¿es cierto? ¿Había qué? Racismo. Sí, el racismo siempre ha existido. Pero los negros vivían, trabajando, lo que fuera, ya te digo, pero vivían.